Hoy vas a aprender a animar casi cualquier cosa sin utilizar los fotogramas clave. ¿Te atrae la idea? Te voy a mostrar en este vídeo una herramienta poco conocida en DaVinci Resolve y que, una vez más, nos demuestra la gran potencia de editor de este vídeo. Si no me equivoco, está disponible en la versión gratuita, pero si no es así, espero que me lo apuntéis en comentarios. La herramienta se llama Curvas de Anime, y no es que esté escondida, sino que a veces no miramos en los submenús todas las posibilidades que DaVinci nos ofrece. Para enseñaros cómo se puede usar, nada mejor que hacerlo con algún ejemplo, y os voy a poner dos casos. Nos iremos a la pestaña de Fusion, donde tenemos solo nuestro nodo Media Out. Arrastraremos un nodo de texto que conectamos al Media Out. Vamos a poner un texto, elegir el tamaño, nos vamos a su pestaña de distribución y ahora te muestro cómo se haría. Por ejemplo, un zoom con fotograma clave. Nos posicionamos al inicio, marcamos un fotograma y ponemos el tamaño a 0. Nos movemos a la posición elegida y subimos el valor de tamaño a lo que consideremos. Al ejecutarlo podemos ver que nos hace un zoom. Pero ahora te voy a mostrar cómo podemos hacer esta y cualquier animación sin los keyframes. Los voy a eliminar. Me voy de nuevo al ajuste de tamaño y posiciono el puntero sobre su etiqueta a la par que le pulso con el botón derecho. En el submenú que aparece busco la opción de modificar con y en el surtido de opciones que me ofrece escogeré la primera, curvas de animación. Si te fijas, ha desaparecido el texto, pero si le damos al play, verás que comienza a aparecer de 0 hasta el tamaño que le habíamos dado en origen. Ahora, en la ventana del inspector, se nos ha activado la pestaña de modificadores, a la que vamos a acceder. En su primer valor, en el desplegable, elegiremos duración. ¿Veis que la animación es la misma? Activaré la palometa de reflejar y verás lo que hace. Durante la misma duración lo que hace es animar el zoom y volver a su origen. Ahora activo la palometa de invertir. Aparece el texto y lo que nos hace la animación es su movimiento a la inversa. Si activo las dos, el movimiento será de mayor a menor y volver. En el desplegable de curvas, la que de momento nos va a interesar es la de Custom, donde nos aparece este gráfico. La animación de zoom es la normal, pero ahora veremos cómo se modifica. El punto inferior de la izquierda es el inicio de la animación, parte de 0. El punto superior derecho de la gráfica representa el final del clip y el estado final del valor que estamos animando. Si lo bajo, el texto desaparece, porque lo que estoy haciendo es bajar el valor de la propiedad que animamos, que en este caso es el tamaño. Pero en este gráfico podemos añadir más puntos para hacer la animación que queramos. Si creo un punto intermedio y lo subo arriba, ¿qué pasará? Pues que el texto en la mitad del tiempo ha hecho el zoom y en la otra mitad hace el recorrido a la inversa. Pero esta animación se puede suavizar. Si pulsamos Control más A, seleccionaremos todos los puntos y ahora pulsando S se suavizan, convirtiéndose en curvas Bézier, que podemos modificar a nuestra voluntad. Fíjate cómo, al ensanchar la curva superior, el texto se mantiene más tiempo antes de encoger de nuevo. Después podríamos jugar con la escala y el desfase para obtener otros resultados, pero lo iremos viendo en los próximos tutoriales, ya que todo esto tiene multitud de posibilidades. Pero veamos otro ejemplo. Vamos a coger ahora un fondo al cual le aplicamos un rectángulo para tener una forma. Antes de continuar, he de deciros que solo nos permite animar un valor. Por lo tanto, si queremos animar algo con dos valores como la posición, no podremos usarlo con las curvas de anime. Pero existen alternativas que os mostraré más adelante en futuros vídeos. Y al final de este os desvelaré la gran ventaja que tiene el crear animaciones con este sistema. Ahora vamos a clicar sobre la propiedad de anchura con el botón derecho del mouse. Si buscamos la opción de modificar con, nos aparece la de curvas de animación. La seleccionaremos. Por defecto se nos pondrá el valor a 0 o al mínimo,
y se irá modificando hasta llegar al máximo al final de la duración del clip. Como podrás ver, no me deja modificar manualmente su valor por si quisiera que comenzase con otro tamaño de anchura. Entonces, ¿cómo modificarlo? Se nos habrá activado en la parte superior la pestaña de modificadores. Si accedemos a ella, veremos que disponemos de una serie de ajustes nuevos. Si probamos este ajuste que pone desfase, podemos ver que nos permite modificar su tamaño en el inicio, pero al llegar al final sobrepasa los contornos del visor, precisamente porque le hemos aumentado un desfase. Podríamos estar jugando con estos valores hasta encontrar el efecto deseado, pero lo más importante, si nos vamos a fuente en el desplegable, tenemos tres opciones, de las que más nos interesa es la primera, de duración. En las curvas podemos escoger muchas opciones que nos darán una animación más natural. Recuerda que este sistema de animación se puede hacer con casi todas las propiedades de los clips, textos, shapes, etc., por lo que las posibilidades de animación son infinitas. Hemos descubierto cómo utilizar algunas de las funciones de DaVinci Resolve para crear animaciones sin la molestia de los fotogramas clave, lo que hace que su proceso de edición sea más fluido, y la gran ventaja es que nuestra animación con este sistema se adaptará a la duración que le pongamos al clip. Si has disfrutado de este tutorial, asegúrate de ver mis otros vídeos sobre consejos y trucos de edición de vídeo y deja un comentario compartiendo tus técnicas de animación favoritas. Gracias por ver. Chao.